Desde el amanecer de la humanidad, diferentes civilizaciones han relatado encuentros con seres celestiales, luces misteriosas en el cielo y eventos que desafiaban la lógica de su época. Dioses descendiendo de las alturas, mensajeros de luz, transmitiendo conocimientos, artefactos, que parecían desafiar las leyes de la física. Todos estos relatos fueron registrados en textos antiguos y transmitidos de generación en generación. Pero, ¿y si estas historias no fueran solo mitos o metáforas espirituales? ¿Y si fueran registros codificados de algo mucho más profundo y extraordinario? La Biblia, una de las escrituras más antiguas e influyentes de la historia humana, está repleta de eventos que, bajo un análisis cuidadoso, presentan características que hoy asociamos con la ciencia avanzada. Apariciones divinas que brillan como el sol, voces que resuenan desde los cielos, luces que guían a los viajeros, seres que descienden de las nubes. Todos estos eventos han sido interpretados a lo largo de los siglos como manifestaciones sobrenaturales. ¿Pero significa eso que esta es la única explicación posible? Si observamos estos relatos desde una perspectiva moderna, podemos ver un patrón emergente. Episodios que antes se atribuían exclusivamente a lo divino pueden contener rastros de una presencia superior, no necesariamente espiritual, sino tecnológica. Muchos textos religiosos están escritos en un lenguaje simbólico, lo que hace difícil distinguir entre lo literal y lo alegórico. Para los pueblos antiguos, cualquier evento fuera de su comprensión era clasificado como un milagro divino. Pero hoy, con el avance de la ciencia, podemos reevaluar estos eventos a la luz del conocimiento moderno. Imagina a un viajero del siglo XXI regresando en el tiempo y mostrando un simple teléfono celular a una tribu aislada de la Edad del Bronce. Para ellos, este objeto sería visto como algo mágico, capaz de transmitir voces a través del aire y de iluminarse con su pantalla. Ahora, piensa en la posibilidad de que los pueblos de la antigüedad hayan presenciado tecnologías similares, pero describieron estos fenómenos con las palabras y conceptos disponibles en su época. Por ejemplo, si un vehículo aéreo se suspendiera sobre un campo, emitiendo una luz intensa, sería llamado estrella o carro de fuego. Si un ser descendiera del cielo e interactuara con los humanos, sería visto como un ángel o un dios. Si una persona fuera llevada a los cielos y desapareciera, sería considerado un evento sobrenatural. La Biblia no es el único texto que registra eventos misteriosos. Muchas culturas alrededor del mundo tienen historias similares. Los sumerios hablaban de los Anunnaki, seres que vinieron del cielo y compartieron conocimientos con la humanidad. Los egipcios describían a sus faraones como descendientes de los dioses celestiales, conectados con algo mucho más grande. Los hindúes hablaban de las vimanas, vehículos voladores utilizados por figuras sagradas para cruzar los cielos. Los mayas y los aztecas creían que sus dioses vinieron de las estrellas y que algún día regresarían. Si eventos como estos ocurrieron en culturas separadas por miles de kilómetros y sin comunicación entre sí, ¿cuál es la explicación para esta convergencia? Si esta hipótesis es correcta, nuestra visión sobre la historia de la humanidad podría cambiar por completo. En lugar de ser un pueblo aislado en el cosmos, viviendo únicamente bajo la influencia del azar y la evolución natural, podríamos haber sido guiados y monitoreados por una presencia superior que a lo largo de los siglos fue interpretada de manera espiritual. Esto no significa negar la fe o desacreditar la religión, sino reevaluar los textos antiguos con una nueva perspectiva. Si hay algo oculto en estos escritos, ¿qué deseaba esa presencia? ¿Por qué se comunicó con la humanidad? Y quizás la pregunta más inquietante, ¿esa presencia aún está entre nosotros? Imagina el siguiente escenario. Una joven campesina, en una época sin tecnología, sin ciencia moderna, sin explicaciones racionales para lo desconocido. Está sola, hasta que de repente un ser de luz aparece ante ella, flotando, irradiando una presencia inusual. Este ser no solo la saluda, sino que le entrega un mensaje que cambiará la historia de la humanidad.
concebirás un hijo sin haber estado jamás con un hombre. Esta escena no es parte de una película de ciencia ficción. Es lo que está descrito en el Evangelio de Lucas, Lucas 1, 26, 38. ¿La joven? María. ¿El ser celestial? El ángel Gabriel. ¿Y el mensaje? La concepción de Jesucristo. Durante siglos, este evento ha sido considerado un milagro, una prueba del poder divino. Pero, ¿y si existiera otra explicación? ¿Y si este encuentro fuera, en realidad, una intervención tecnológica disfrazada de experiencia espiritual? Comencemos con un detalle curioso. La palabra ángel proviene del griego ángelos, que significa mensajero. Y eso es precisamente lo que hace Gabriel. Trae un mensaje, pero aquí está el punto intrigante: la reacción de María. Ella se asusta con la presencia del ángel. Lucas 1:29. Esto plantea algunas preguntas. Si estaba acostumbrada a escuchar historias de ángeles, ¿por qué se perturbó tanto? ¿Será que este ser tenía una apariencia diferente de lo que imaginamos? ¿Qué fue exactamente lo que María vio? La Biblia no describe a Gabriel con alas ni rasgos humanos. Simplemente aparece y transmite el mensaje. ¿Se materializó? ¿Vino de otro plano? ¿O utilizó una tecnología avanzada para comunicarse con ella? Ahora piensa, hoy, si un ser con vestiduras resplandecientes y un aura intensa apareciera ante nosotros, ¿lo llamaríamos ángel? ¿O consideraríamos la posibilidad de que se trate de un ser de origen no humano? Aquí está el punto que más desafía la lógica. María concibe sin contacto físico con un hombre. María, confundida, pregunta: ¿cómo será esto puesto que no conozco varón? Lucas 1:34. Y la respuesta de Gabriel es aún más enigmática: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Lucas 1:35. Pero ¿y si en lugar de un milagro místico estuviéramos frente a una explicación científica disfrazada de lenguaje simbólico? Hoy conocemos procesos como la inseminación artificial y la fertilización in vitro. Un embrión puede ser concebido en un laboratorio e implantado en una mujer sin que haya contacto físico con un hombre. Ahora imagina que un grupo de seres superiores tuviera acceso a este conocimiento hace miles de años. ¿Cómo describirían este proceso los pueblos antiguos? Con el único lenguaje que conocían: lo sobrenatural. Si Gabriel fuera un emisario de una civilización avanzada, podría estar describiendo un procedimiento de inseminación, pero utilizando términos comprensibles para María. Y esto plantea otra pregunta. Si hubo manipulación genética en la concepción de Jesús, ¿cuál era el propósito de este experimento? La concepción de Jesús no es el único relato de embarazo anómalo en la Biblia. Isabel y Juan el Bautista. Lucas 1:5-25. Isabel, estéril y de edad avanzada, queda embarazada tras un encuentro angelical. Sara e Isaac. Génesis 18:1-15. Sara, esposa de Abraham, también estéril y anciana, recibe la visita de 3 hombres misteriosos y poco después queda embarazada. Sansón, Jueces 13:2-7. La madre de Sansón recibe la visita de un ángel, quien le anuncia que tendrá un hijo especial. ¿Y si en estos casos, lo que se registró como una intervención divina, fuera en realidad un proceso de modificación genética para crear individuos excepcionales? Y esto no termina aquí. Relatos de concepciones milagrosas también aparecen en otras culturas. Buda Vipassi. Se dice que la madre de Buda fue tocada por una luz antes de quedar embarazada. Alejandro Magno. Según la leyenda, su madre fue visitada por Zeus antes de concebirlo. Los hijos de los dioses en la mitología sumeria. Los Anunnaki, descritos en las tablillas sumerias, también se cruzaban con humanos para crear linajes especiales. Si estos eventos ocurrieron en diferentes partes del mundo y en culturas sin contacto entre sí, ¿qué explica esta coincidencia? El arte renacentista aporta un detalle intrigante. Varias pinturas muestran a María siendo iluminada por un rayo de luz que desciende del cielo. Exactamente como se describe en relatos mitológicos orientales,
e incluso en avistamientos modernos de ovnis. Un ejemplo famoso es la obra de Carlo Crivelli, La Anunciación con San Emigdio. En esta pintura un rayo de luz sale de un objeto en el cielo e impacta directamente a María. ¿Es esto solo una forma simbólica de representar la presencia divina? ¿O estos artistas tenían acceso a información perdida en el tiempo? Si Jesús fue concebido de una manera no convencional, esto podría explicar algunas de sus características inusuales. Inteligencia excepcional desde niño. Lucas 2:46-47. Habilidades de sanación y hechos considerados milagrosos. Mateo 8:16-17. Resistencia física más allá de lo normal, ayunando durante 40 días en el desierto. Mateo 4:2. Capacidad de prever eventos y comprender la naturaleza humana de manera inusual. Mateo 24:1-2. Si hubo manipulación genética en su concepción, ¿podría esto justificar su conocimiento y habilidades fuera de lo común? Imagina un cielo nocturno completamente despejado, sin contaminación lumínica, donde cada estrella brilla con intensidad. Ahora imagina que una de esas luces comienza a moverse, guiando a viajeros a través de desiertos y montañas, llevándolos hasta un lugar específico. Esto no es un relato de ciencia ficción, es la descripción de la estrella de Belén, mencionada en el Evangelio de Mateo, Mateo 2:1-12. Según la Biblia, esta estrella guió a los magos de Oriente hasta el lugar exacto del nacimiento de Jesús. Pero aquí hay un problema. Las estrellas convencionales no se mueven de esa manera. Una estrella común, como un planeta o una supernova, no puede indicar una ciudad, y mucho menos una casa específica. Para los antiguos, cualquier luz brillante en el cielo podía ser llamada estrella. Pero el término original en griego, aster, no significa necesariamente un astro fijo, podría referirse a cualquier luz que brillara en el cielo. Si la estrella de Belén no era un astro común, ¿qué podría haber sido? Los 3 reyes magos o magos de Oriente no eran reyes en el sentido literal. La palabra mago proviene del persa magush, que hacía referencia a sacerdotes astrónomos de Persia y Babilonia. Estos hombres eran estudiosos del cielo, seguían los movimientos de los astros e interpretaban las señales cósmicas como mensajes divinos. Si siguieron una luz en el cielo, es porque aquello no era algo común. Para estudiosos experimentados, un evento astronómico natural no habría sido suficiente para hacerlos viajar cientos de kilómetros. Lo que los magos vieron no fue solo una estrella, fue un fenómeno inteligente, algo que parecía guiarlos con un propósito. La cuestión es, ¿estamos hablando de un evento celestial o de un objeto volador monitoreado por una inteligencia superior? Mateo 2:9 describe un comportamiento inusual de esta estrella. Y he aquí, la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Mateo 2:9. Que llama la atención en este pasaje. Se mueve. La estrella iba delante de ellos, es decir, parecía desplazarse mientras los magos viajaban. Se detiene. La luz se detiene exactamente sobre el lugar donde estaba Jesús. Ahora pensemos, una estrella real no puede simplemente detenerse sobre una ciudad o una casa en particular. El único tipo de luz en el cielo que muestra este comportamiento es algo que está muy cerca del suelo y que se mueve de forma controlada. Hoy en día, llamamos a esto un objeto volador no identificado, OVNI. Si esta luz fuera un vehículo, un dron o una nave de reconocimiento, tendría sentido que pudiera moverse y detenerse sobre un lugar específico, guiando a los magos hasta su destino exacto. Lo que parecía ser un fenómeno milagroso podría haber sido una tecnología avanzada, incomprensible para los pueblos de la época. Curiosamente, el concepto de luces inteligentes guiando a los humanos aparece en varias culturas antiguas. En el antiguo Egipto, registros mencionan barcos de fuego que se movían en el cielo, dejando un rastro de luz. En India, los textos hindúes hablan de las vimanas, máquinas voladoras que transportaban a los dioses
y podían flotar y desplazarse sobre templos y ciudades. Los sumerios describen objetos brillantes en el cielo que parecían monitorear a la humanidad. Textos medievales europeos mencionan esferas de luz que aparecían en momentos clave de la historia. La similitud entre estas narraciones plantea la pregunta: ¿las estrellas que guiaron a los pueblos antiguos podrían haber sido artefactos tecnológicos de una civilización superior? Si es así, ¿cuál era su propósito? Si analizamos relatos modernos sobre ovnis, encontramos descripciones muy similares a lo que se registró sobre la estrella de Belén. Objetos que brillan intensamente y parecen moverse de forma inteligente. Luces que aparecen y desaparecen en el cielo sin explicación. Fenómenos que desafían las leyes de la física conocidas. Incluso, algunos testigos han reportado naves que proyectan rayos de luz sobre lugares específicos, casi como si estuvieran guiando a algo o a alguien. Si un evento similar al de la estrella de Belén ocurriera hoy, no lo llamaríamos milagro, lo llamaríamos tecnología avanzada. Esto nos lleva a la siguiente pregunta: ¿quién controlaba esa luz? Si la estrella de Belén no era un astro común, sino un objeto tecnológico, entonces su presencia no fue aleatoria, fue colocada allí con un propósito. ¿Era una señal para los magos, indicando que Jesús era especial? ¿Era un medio para atraer observadores que garantizarían que la historia de Jesús fuera registrada? ¿O era una forma de que una civilización superior monitoreara e influyera en el ascenso de un líder espiritual en la tierra? Si esta hipótesis es verdadera, entonces la historia del nacimiento de Jesús podría haber sido cuidadosamente dirigida por una fuerza superior, no solo espiritual, sino tecnológica. Y esto nos lleva a una pregunta aún más profunda. Si esta intervención ocurrió en el pasado, ¿sigue ocurriendo hoy en día? La escena es icónica. Después de su resurrección, Jesús reúne a sus discípulos, les da sus últimas instrucciones y ante todos comienza a elevarse hacia los cielos. Se eleva, desapareciendo entre las nubes, dejando a sus seguidores atónitos. Este evento, conocido como la Ascensión, está registrado en el libro de Hechos de los Apóstoles, Hechos 1, 9, 11. La interpretación tradicional sugiere que este fue el momento en que Jesús regresó al Padre, en un acto puramente divino. Pero, ¿y si estuviéramos ante un evento físico real, descrito con los términos disponibles en la época? Si Jesús ascendió a los cielos, ¿cómo lo hizo? ¿Qué fue lo que realmente ocurrió en ese momento? Veamos lo que dice la Biblia sobre este evento. Dicho esto, fue elevado a las alturas a la vista de ellos, y una nube lo ocultó de sus ojos. Hechos 1:9. Los discípulos presenciaron la elevación de Jesús, lo que sugiere que esto ocurrió de manera física y no solo en un sentido espiritual. Pero hay un detalle que llama la atención: la nube que lo envolvió. Si esta nube fuera literal, ¿por qué apareció en ese momento exacto? Y si no fuera una nube común, sino algo generado artificialmente, un campo de energía, un mecanismo de camuflaje o incluso un medio de transporte. Luego, los discípulos reciben un mensaje enigmático de dos seres que aparecen justo después de la ascensión. ¿Por qué estáis mirando al cielo? Este Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, vendrá de la misma manera en que le habéis visto ir al cielo. Hechos 1:11. Si Jesús partió de manera física y visible, regresará de la misma forma. Pero aquí surge la cuestión: si ascendió de manera literal, ¿cuál fue el mecanismo utilizado para ello? Curiosamente, la idea de seres elevados a los cielos no es exclusiva del cristianismo. En varias tradiciones antiguas, hay relatos de figuras que fueron llevadas al cielo en carros de fuego o vehículos brillantes. El profeta Elías, de Reyes 2:11, y sucedió que, mientras ellos iban caminando y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego los separó, y Elías subió al cielo en un torbellino. Elías no murió. Fue retirado de la tierra de manera directa en un evento altamente visual e impactante. ¿Qué fue lo que lo llevó? ¿Un carro de fuego? ¿O algo que los antiguos describieron así
por no tener palabras para definir un vehículo avanzado. Enoc, Génesis 5:24. Enoc anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Enoc simplemente desaparece de la tierra sin morir, algo similar a lo que ocurrió con Elías. El dios Quetzalcóatl de los aztecas. Según la leyenda, Quetzalcóatl descendió de los cielos, compartió conocimientos con la humanidad y luego partió en una gran embarcación brillante, prometiendo regresar algún día. ¿Por qué encontramos este mismo patrón en diferentes culturas y épocas? Si estos eventos fueran leídos con una mentalidad moderna, ¿qué estaríamos viendo realmente? ¿Qué puede explicar este fenómeno? Si Jesús simplemente subió a los cielos sin ningún soporte, ¿cómo respiró? ¿Cómo soportó la presión y la ausencia de gravedad? Para que una persona pudiera ascender físicamente al cielo, sería necesario algún tipo de estructura o tecnología que la transportara. ¿Qué podría estar detrás de este evento? ¿Un vehículo oculto en la nube? Si la nube descrita en la Biblia era más que vapor atmosférico, esto explicaría muchas cosas. Hoy en día hay relatos modernos de ovnis que emergen desde dentro de nubes o que se ocultan en ellas para evitar ser vistos. La Biblia está llena de descripciones de nubes que se mueven de manera inteligente. Un ejemplo clásico está en el Éxodo, cuando Dios guiaba a los israelitas a través del desierto con una columna de nube de día y una columna de fuego de noche. Éxodo 13, 21, 22. ¿Y si en realidad estas nubes fueran camuflajes para vehículos avanzados? Si la ascensión de Jesús ocurrió de forma física, entonces esta nube podría haber sido un medio de transporte, exactamente como se describe en otros eventos de la Biblia. 2. Una apertura dimensional. Otra posibilidad es que Jesús no solo ascendió, sino que fue transportado a otra realidad. El concepto de portales dimensionales aparece en muchas mitologías antiguas e incluso en estudios modernos de física cuántica. Si Jesús atravesó un portal, entonces sus discípulos no lo vieron simplemente desaparecer en el cielo, lo vieron entrar en otra dimensión o en una realidad paralela. Esto explicaría por qué desapareció de repente y por qué la Biblia enfatiza que regresará de la misma manera en que se fue. ¿Qué significa todo esto? Si Jesús no ascendió de forma mística, sino que fue llevado de manera física, esto plantea algunas preguntas inquietantes. ¿Se dirigió hacia un lugar específico fuera de la tierra? ¿Existe un plan para que regrese de la misma forma? Este evento fue un rescate, un transporte planificado o una retirada temporal. Si hay una civilización avanzada monitoreando a la humanidad, la ascensión de Jesús podría haber sido una demostración de tecnología altamente sofisticada, registrada e interpretada de la única manera que los pueblos de la época podían comprender. Y esto nos lleva a una cuestión aún más profunda. Si Él partió de esta manera, cuando regrese, ¿será de la misma forma? Imagina que vas caminando por un camino y de repente una luz intensa te impacta y te derriba al suelo. Tu visión se oscurece, tu mente se desconecta de la realidad y cuando te das cuenta estás en otro lugar, frente a una presencia incomprensible. Escuchas una voz que nadie más a tu alrededor puede oír. ¿Esto suena como un típico relato moderno de abducción? Pues este es exactamente el relato de la visión de Pablo en el camino a Damasco, descrito en el libro de Hechos, Hechos 9:3-9. ¿Qué fue lo que realmente sucedió allí? ¿Fue solo una experiencia mística o Pablo tuvo un contacto directo con una inteligencia no humana? De acuerdo con la Biblia, Saulo de Tarso, quien más tarde se convertiría en el apóstol Pablo, era un perseguidor de los primeros cristianos. Pero en su viaje hacia Damasco, algo inexplicable ocurrió. Yendo por el camino al acercarse a Damasco, de repente una luz del cielo brilló a su alrededor. Hechos 9:3. La luz no solo lo cegó, sino que lo derribó al suelo. Luego, Pablo escuchó una voz llamando su nombre. «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?» Hechos 9:4. Aturdido, Pablo pregunta quién está hablando. Y la respuesta es sorprendente. «Yo soy Jesús a quien tú persigues». Hechos 9:5. Después de este evento, Pablo quedó ciego durante 3 días, sin comer ni beber.
Solo después de un encuentro con un hombre llamado Ananías, recupera la visión y su vida cambia por completo. Este evento es frecuentemente interpretado como una revelación divina. Pero, ¿y si no fue solo una experiencia espiritual, sino un contacto directo con una inteligencia superior? Veamos algunos puntos del relato que llaman la atención. Desna, Pilshu, brillo intenso que aparece repentinamente. La descripción de la luz que impacta a Pablo tiene un detalle curioso. Y los hombres que iban con él se detuvieron atónitos, oyendo la voz, pero sin ver a nadie. Hechos 9:7. Pablo fue el único que interactuó directamente con esta presencia. Otros escucharon algo, pero no vieron nada más allá de la luz. En relatos modernos de avistamientos de ovnis ocurre un fenómeno similar. Testigos afirman que una luz intensa aparece de la nada y algunas personas perciben efectos físicos o psicológicos que otras a su alrededor no sienten. ¿Esa luz era simplemente una manifestación divina? ¿O podría ser una forma de tecnología avanzada, selectiva, capaz de comunicarse directamente con Pablo e ignorar a los demás? La pérdida de visión y los síntomas post-contacto. Pablo quedó 3 días sin ver, sin comer ni beber. Este tipo de reacción es común en personas que han pasado por eventos traumáticos o han sido expuestas a fenómenos desconocidos. En 1900, en casos de avistamientos de ovnis, algunas personas reportan ceguera temporal, desorientación y cambios psicológicos profundos tras el evento. La radiación intensa de un campo de energía desconocido podría haber causado este efecto. Pablo no solo quedó ciego, tampoco podía alimentarse, como si estuviera atravesando un shock físico y mental extremo. Si lo que experimentó Pablo fue un contacto con una inteligencia superior, es posible que su mente y su cuerpo hayan sufrido los efectos de esa interacción. La visión de Pablo en Damasco no fue el único evento extraño de su vida. En otra ocasión, menciona algo aún más intrigante. Conozco a un hombre en Cristo que, hace 14 años, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Si estaba en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. 2 Corintios 12:2. Pablo afirma que fue llevado a un lugar llamado tercer cielo, pero no sabe si esto sucedió físicamente o solo espiritualmente. Esto suena como una experiencia de proyección astral o incluso una abducción. ¿Qué era exactamente ese tercer cielo? Pablo describe que escuchó cosas que no podía repetir, como si hubiera tenido acceso a un conocimiento prohibido. Otras figuras bíblicas, como Ezequiel y Elías, también relataron experiencias donde fueron arrebatados a lugares desconocidos. Si la ascensión de Jesús podría interpretarse como un viaje espacial, ¿podría la experiencia de Pablo representar una visita a otra dimensión o realidad? Si analizamos la experiencia de Pablo como un evento moderno, ¿qué vemos? Una luz intensa que desciende del cielo y afecta solo a una persona específica. Una comunicación directa a través de la mente. Efectos físicos intensos, incluyendo ceguera temporal y cambios psicológicos drásticos. Estos elementos coinciden directamente con relatos de contactos extraterrestres. Si Pablo no tenía conocimiento para explicar la tecnología involucrada, naturalmente la interpretaría como una experiencia divina. Pero, ¿y si en realidad él fue elegido para recibir un mensaje de una civilización mucho más avanzada? Imagina un escenario donde los cielos se abren y una estructura cúbica gigantesca desciende hasta la tierra. Una ciudad colosal, brillante, hecha de oro, piedras preciosas y luces, capaz de albergar a una población seleccionada. Una ciudad donde no hay necesidad de sol ni luna, porque ella misma genera su propia luz. Esta descripción no proviene de una novela de ciencia ficción, sino del libro del Apocalipsis, Apocalipsis 21:2-27, donde Juan relata su visión sobre la Nueva Jerusalén. Tradicionalmente, esta profecía ha sido interpretada como una representación simbólica del paraíso, pero ¿y si no fuera solo una metáfora? ¿Y si esta ciudad no fuera espiritual, sino física,
algo real y construido por una civilización avanzada y aún más. ¿Y si el Apocalipsis estuviera describiendo una nave colosal, una estructura tecnológica que descenderá de los cielos en el final de los tiempos? La visión de Juan describe la Nueva Jerusalén como una ciudad cúbica, perfecta, con características muy específicas, y vi descender del cielo de parte de Dios la ciudad santa, la Nueva Jerusalén, ataviada como una novia adornada para su esposo. Apocalipsis 21:2. Aquí Juan no habla de un lugar a donde van las almas de los justos, sino de algo que desciende del cielo hacia la tierra. Esto implica que no es un lugar etéreo o espiritual, sino algo concreto y visible. Ahora, veamos algunas de sus principales características. Forma geométrica perfecta. La ciudad tiene la forma de un cubo, con 12.000 estadios de ancho, largo y alto. Apocalipsis 21:16. En medidas modernas, esto equivale a 2.220 kilómetros de altura, ancho y profundidad, un tamaño simplemente colosal. Brillo intenso y material desconocido. Sus muros están hechos de oro transparente y sus cimientos contienen 12 tipos diferentes de piedras preciosas. Apocalipsis 21:18-20. Ausencia de necesidad de luz natural. La ciudad no necesita del sol ni de la luna, pues la gloria de Dios la ilumina. Apocalipsis 21:23. Esto sugiere una fuente de energía propia, constante y extremadamente avanzada. Portales que se abren. Hay 12 puertas, hechas de perlas gigantes, que se abren para permitir la entrada de personas. Apocalipsis 21:12-13. Un entorno autorregulado. En el centro de la ciudad hay un río de agua pura y un árbol de la vida, cuyas hojas curan a las naciones. Apocalipsis 22:1-2. Si eliminamos los términos religiosos de la descripción, ¿qué nos queda? Una estructura enorme, con una fuente de luz propia, materiales resplandecientes, acceso limitado y recursos para sostener a sus habitantes. Esto no parece una ciudad común, sino una estación espacial avanzada o incluso una nave nodriza colosal, capaz de albergar una población entera y proveer todo lo necesario para su supervivencia. Si tomamos la descripción de la Nueva Jerusalén de manera literal, surge un problema. ¿Cómo un cubo de 2.220 kilómetros podría existir en la Tierra? Para darnos una idea, la Estación Espacial Internacional, ISS, una de las estructuras más grandes creadas por el ser humano, tiene solo 109 metros de longitud. Ahora, comparémoslo con una estructura de 2.220 kilómetros de altura, ancho y profundidad. Si la Nueva Jerusalén es real, tendría que estar en órbita o en otra dimensión para existir sin colapsar la corteza terrestre. Y hay otro detalle intrigante. El Tinus, cielo, se enrolló como un pergamino antes de la llegada de la Nueva Jerusalén. Apocalipsis 6:14. Esto podría interpretarse como la apertura de un portal interdimensional, un evento de curvatura espacial, permitiendo que la ciudad aparezca de repente. El efecto de una nave colosal ingresando en nuestra atmósfera. Si esta ciudad realmente existe y fue diseñada por una civilización avanzada, la tecnología involucrada estaría más allá de nuestra comprensión actual. El concepto de una ciudad celestial descendiendo a la tierra no es exclusivo del cristianismo. Muchas culturas antiguas tienen mitos similares. Los sumerios hablaban de la ciudad de los dioses, que descendía de los cielos periódicamente. Los mayas y aztecas creían en una ciudad dorada que vendría al final de los tiempos. En la tradición hindú, hay menciones a ciudades voladoras llamadas vimanas, descritas como palacios flotantes de los dioses. La presencia de este mismo patrón en diferentes partes del mundo plantea la pregunta: ¿estamos ante un arquetipo espiritual o ante un evento real que fue registrado de diferentes maneras? Otro punto intrigante sobre la Nueva Jerusalén es quién tendrá acceso a ella. Y no entrará en ella ninguna cosa inmunda, ni el que comete abominación y mentira, sino solo los que están inscritos en el libro de la vida. Apocalipsis 21:27.
Esto significa que no todos los humanos podrán entrar en esta ciudad. Si la nueva Jerusalén es una nave nodriza o una estación de transporte a un nuevo mundo, ¿esto significa que solo una parte de la humanidad será llevada? Esta selección recuerda eventos de éxodos programados descritos en mitos antiguos. En la tradición judía, solo los israelitas elegidos dejaron Egipto y siguieron a Moisés. En la mitología sumeria, los dioses eligen a ciertas personas para sobrevivir al diluvio. En relatos modernos de ovnis existen teorías sobre grupos seleccionados para ser llevados en momentos de gran crisis global. Si la Nueva Jerusalén es un mecanismo de evacuación de la humanidad, ¿cuál es el destino final? Si estos seres siempre han estado entre nosotros, ¿por qué sus apariciones son tan escasas actualmente? La respuesta podría estar en la propia Biblia. En varias escrituras hay menciones de un retorno. Algo o alguien regresará a la Tierra en 1900, un momento específico. Pero esto no es exclusivo del cristianismo. Los mayas hablaban del retorno de Kukulcán. Los hindúes esperan la llegada de Kalki, el 10º avatar de Vishnu. Los judíos aguardan la venida del Mesías. Los cristianos esperan la segunda venida de Cristo. Pero ¿y si todos estos retornos fueran el mismo evento? ¿Y si lo que las religiones llaman retorno divino fuera en realidad el regreso de esta civilización avanzada? Si consideramos esta hipótesis como real, la humanidad debe prepararse. Si estamos siendo monitoreados o guiados por una inteligencia superior, existen 3 posibles escenarios. Siempre han estado entre nosotros y seguirán guiándonos silenciosamente. En este caso, toda la historia humana podría estar influenciada sin que lo notemos. Las religiones, civilizaciones, avances tecnológicos, todo podría ser resultado de una dirección oculta. Regresarán pronto. Si todas las profecías hablan de un retorno, entonces algo está por suceder. Podría tratarse de un evento de 1900, contacto a gran escala, donde esta civilización finalmente se revelará. El gran secreto nunca será revelado. Si esta información se mantiene oculta por razones específicas, puede que nunca tengamos pruebas concretas. Sin embargo, la cantidad de evidencia indirecta sugiere que la verdad podría estar más cerca de lo que imaginamos. Si todo lo que hemos explorado aquí es cierto, entonces la historia de la humanidad no es exactamente como nos la contaron. La Biblia podría no ser solo un libro religioso, sino un registro codificado de eventos reales que involucran una civilización mucho más avanzada que la nuestra. Esto no disminuye la fe. Al contrario, expande nuestra comprensión del universo y de la existencia misma. Pero esto nos lleva a preguntas inquietantes. Si esta civilización influyó en el pasado, ¿cuál es su plan para el futuro de la humanidad? Si Jesús fue llevado por esta inteligencia superior, ¿realmente volverá? Y si regresa, ¿vendrá como un ser divino o como alguien con un conocimiento más allá de nuestro entendimiento? Si la Nueva Jerusalén es una nave o estación, ¿quién será elegido para entrar? ¿Y qué ocurrirá con los que se queden atrás? Tal vez nunca tengamos las respuestas con certeza, pero hay algo claro. Hay algo más allá de lo que nos han contado las Escrituras. Y si estamos atentos, quizás podamos presenciar el próximo capítulo de esta historia con nuestros propios ojos. La pregunta es, ¿estamos listos para esta verdad?